Bienvenidos a todos, bienvenidas. Acá estamos con los chicos de cuarto B presentando los textos que escribieron a lo largo del año que conforman la antología que vamos a presentar en Comunicarte en su edición número 11 y queríamos compartir un poco con ustedes cómo fue este proceso de escritura. Para eso voy a hacerles unas entrevistas a los y las autores y autoras. Así que comenzamos. En primer lugar, quería preguntarles cómo fue para ustedes la elección del mito a reversionar. ¿Qué los llevó a elegir ese mito en particular? No sé, Daniela, si querés comenzar. Antes que nada me presento a Princesa Daniela de cuarto E. Y bueno, el mito que elegí fue Narciso y Eco. Y lo elegí básicamente ya que fue el primer mito que leí. Y fue de los primeros textos que aprendí a leer que aprendí a leer cuando era chiquita. Fue lo que más me despertó, digamos, el interés en la mitología griega, así que para mí significa mucho Narciso y Eco. Así que nada, eso. Buenísimo, muchas gracias, Daniela. No sé si, Nicole, querés contarnos cómo fue la elección del mito con el que trabajaste. Em, yo elegí Eco y Narciso por la forma que mostraba en el sacrificarlo todo por el amor y el interesante como se puede destruir el ser por el amar. Muy interesante. Sí, es un tema para profundizar justamente. Muy, muy interesante, Nicole. En tu caso, Ludmila, ¿cómo fue la elección del mito? Yo elegí a Apolo y Dafne porque me gustó cómo, cómo, cómo Eros embrujaba, entre comillas, a Apolo y a Dafne y, y eso, y despertar la obsesión en sí en Apolo y eso. Buenísimo, bárbaro. Gracias, Lu. Bien, y Nico, ¿querés contarnos vos también un poquito cómo fue la elección del mito con el que trabajaste? Sí, bueno, yo elegí Eco y Narciso, más que nada por la forma de ser de Narciso, sino que es como muy ignorante al amor, como que le gusta más la forma de ser él mismo, ¿no? Como que está enamorado del mismo y bueno, y eso. Bien, buenísimo, gracias, Nico. Ahí ya tenemos varios de los mitos en los que justamente el tema del amor es muy importante y cómo las distintas manifestaciones del amor y las interrelaciones que se dan entre las personas en relación a eso, eh, los y las interpeló. Buenísimo. Vamos ahora con Sofía Segovia y le quería preguntar qué aspectos te resultaron más interesantes del mito en el cual te basaste. Bueno, a mí me resultó muy interesante cómo se iba desarrollando la obsesión de Apolo a lo largo de todo el mito, cómo la seguía persiguiendo y persiguiendo todo el tiempo, y cómo Dafne, solo para escapar de esa persecución, usa como método de escape la metamorfosis o se sacrifica a sí misma, por así decirlo. Eso me resulta interesante a mí. Perfecto, buenísimo. Gracias, Sofi. En tu caso, Samira, ¿qué fue lo que más te interesó del mito con el que trabajaste? Pues el de Teseo y Ariadna me parece interesante el cómo todos los personajes, en general los masculinos, reflejaban sus intereses y querían cambiar algo. En cambio, la posición de Ariadna sería como muy secundaria y como en esa época, ya sabemos, al ser una mujer no tenía mucha importancia. Pero sobre todo me parece interesante el cómo al final del más cerca al final del mito, cómo es que escribían su supuesto desenlace para ella, que debería ser estado al lado del supuesto dios Baco. Y en lo personal me pareció muy injusto que nunca se tomaran en consideración sus sentimientos ni opinión. Así que quise tomar eso en cuenta y cambiarlo para algo más interesante. Perfecto, gracias, Samira. En tu caso, Estefanía.
En mi caso, en el caso de Penélope y Ulises, que fue el mito con el cual yo trabajé, me interesó más que nada por el tema de cómo hay ciertos cambios. Es dramático eh, el mito, y yo quería seguir con ese drama, no quería cambiar la situación principal, la situación inicial del mito, y además tiene como ciertos aspectos de una novela policial, al menos lo que yo capté en ese mito, algunos aspectos de la novela policial, que es lo que a mí por lo general me gusta leer y me gusta escribir. Perfecto, buenísimo. Gracias, Estefanía. Y en tu caso, Nicole, ¿qué aspectos te resultaron más interesantes? Los aspectos más que me resultaron más interesantes fue el egocentrismo de Narciso y la forma de expresarlos, de expresar a los demás ese amor propio, de esa forma bastante tóxica de expresarlo. Bárbaro, buenísimo. Gracias, Nicole. Bien, ya que encontramos cuáles fueron los focos y los aspectos que más les llamaron la atención, pasamos a interiorizarnos un poco más en sus reversiones, porque justamente ustedes tomaron los mitos para escribir otros textos e introducir ciertas modificaciones en esos relatos. Así que bueno, me interesaría preguntarle a Samira, ¿qué fue lo que más deseabas cambiar del mito que elegiste? Lo que más deseaba cambiar más que nada era la poción de Ariadna y sobre todo el cómo ella miraba a su hermano, el Minotauro. Ya que en la versión original se nos muestra básicamente que ella solo está enamorada de Teseo y que le importa que éste la lleve a ella de nuevo con su padre y que se casen y todo el tema. O sea que está básicamente dispuesta a no todo lo que era su incluso a alguien de su propia familia, por más que no lo vea de esa manera. Así que quise darle más desarrollo al personaje de Ariadna, de un modo, entre comillas, más humano, y profundizar más los lazos que ella tenía con las personas que la rodeaban. Y finalmente me interesaba introducir a Baco básicamente como una alternativa en la cual se muestre que ella tiene más poder y más importancia y que no es solo una mujer más que está en la vida y que puede ser algo que realmente es importante en el desarrollo. Perfecto. Eso es más que nada lo que quería reflejar. Buenísimo. Muchas gracias, Amira. En tu caso, Daniela, ¿qué fue lo que más querías cambiar del mito con el que trabajaste? En principio, lo que más quería cambiar era darle un poquito más de protagonismo a Eco. Porque como que en el mito original, más o menos, no le dan, o sea, sí le dan importancia al personaje, pero no es un personaje de suma importancia, al menos la importancia que yo le quería dar. Como es, también le quería dar un final diferente, pero a la vez que no difiera tanto del mito original. Y también algo que me interesaba mucho era darle lugar a la participación de otros dioses que podrían haber ayudado un poquito más a Eco. Ya que hay tanta diversidad en la mitología griega, quería darle. Perfecto, buenísimo, Daniela, muchas gracias. Nicolás, en tu caso, ¿qué es lo que más querías cambiar del mito con el que trabajaste? Quería cambiar más el contexto en el que estaba, ¿no? Sino que estaba como más en el siglo XXI, lo quería abarcar cómo sería una persona que se ama mucho a sí misma con redes sociales, con seguidores, más que nada como un influencer, cómo sería él mismo. Perfecto, traer a Narciso a nuestra época y ver cómo se desenvolvería. ¿Cómo sería Narciso famoso, digamos? Tal cual, buenísimo. Nicole, vos en tu caso, ¿qué era lo que más te interesaba modificar? A mí me interesaba más modificar la forma en que el final, la forma en que termina todos muertos de una forma muy dramática. Y no me gustaba eso de dar a entender que es necesario sacrificar todo por el amor y que no
no me gustaba, no sé explicarlo. Está muy bien. Había algo del final que necesitabas modificar. Perfecto. ¿Y en tu caso, Estefanía? En mi caso yo lo que quería hacer era más como un final trágico, no un final tan feliz como el que verdaderamente tenía el mito, y hacerlo más de la actualidad, de lo que hoy día estamos pasando, que en este caso sería la cuarentena, medio como que lo hice más moderno. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bien, pasamos entonces a otra pregunta, más en relación a cómo fue el proceso de escritura, ¿sí? Me interesaría que contaras, Alberto, cómo fue para vos el proceso de escritura y si escribiste de un tirón o escribiste por fragmentos, por partes. Bueno, yo reversioné el mito de Teseo y Ariadna. Y yo empecé un día escribiendo, no sé, una larga cantidad. Quería hacerlo en un día, pero después dije, no me dio ganas de hacerlo un día. Entonces después lo dividí en partes por semana. Una vez a la semana hacía 1 o 2 párrafos y eso. Buenísimo, bárbaro. Gracias, Alberto. En tu caso, Ludmila, ¿cómo fue el proceso de escritura? Bueno, al principio no sabía qué escribir, o sea, cómo empezar. Y después un día me senté, escribí toda una hoja de seguido y después lo fui haciendo por días hasta terminarlo. Perfecto, buenísimo. En tu caso, Daniela, ¿cómo fue? Para mí me resultó bastante divertido, ¿cómo es? Pero a la vez como que sentía un poquito de presión para que el mito, bueno, mi reversión, saliera de lo mejor, de lo que yo pudiera dar. Escribí por partes, así podía ser un poco más fácil la corrección para la profesora y así de paso también le abría las puertas a opiniones tanto de la profesora como de mis compañeros. Buenísimo, gracias, Daniela. Y Estefanía, en tu caso, ¿cómo fue el proceso de escritura? Al principio estaba medio perdida con qué escribir. Yo, aparte de lo que sería la literatura escolar, soy mucho de leer Agatha Christie y se me prendió el foco cuando leí uno de los libros de Agatha Christie y más o menos como que tomé de influencia eso. Más allá de eso, después no corté el proceso de escritura, no fue seguido, pero lo que sí, antes de terminar, lo que yo hacía era hacer como un mapa conceptual de próximas ideas que en la próxima sección, en el próximo momento que yo me iba a tomar para escribir, ya supiera qué escribir. Perfecto, buenísimo. Eso, la verdad que es una sugerencia que siempre hacemos, ¿no? De armarse un mapa mental o un mapa conceptual o una lluvia de ideas para ir teniendo en claro desde el comienzo hacia dónde va el texto, ¿no? Bien, y en cuanto a la extensión, tuvimos un tema durante el proceso de escritura en relación a la extensión. Sofía, ¿querés contarnos un poquito cómo fue para vos el tema del límite de palabras? Bueno, a mí se me hizo muy poco el límite de palabras porque tuve mucha imaginación en el proceso de escritura y terminé haciendo unas 2000 palabras y bueno, eran 600 nomás, pero me resultó un poco corto el tema de la extensión del texto. Bien, bárbaro, gracias, Sofía. Y en el caso de Alberto, ¿querés contarnos un poquito cómo te fue con el tema de la extensión? Bueno, a mí la extensión se me complicó porque creo que el límite era 300 y yo me pasé mucho, quería desarrollar mucho más mi historia. Entonces se me fue mucho, creo que con 1000 algo hice por ahí. Bien, sí, es un tema. A veces sucede que cuando uno plantea la consigna de escritura, ponemos un límite, una extensión aproximada y en principio les suele parecer mucha cantidad de palabras y cuando empiezan a escribir, de repente esos límites
sienten la necesidad de expandirlos, ¿no? Pero bueno, también tiene que ver con los propios procesos y lo que ustedes quieren comunicar también. Vuelvo un poquito para atrás en la pregunta en relación a si escribieron de manera continua o alternada, y quería preguntarles cómo fue su experiencia a la hora de reencontrarse con el propio texto. Uno escribe un fragmento, se toma un descanso, se distancia un poco del texto y después regresa. En tu caso, Estefanía, ¿cómo fue ese reencuentro con el texto? No fue tan complicado porque, como dije anteriormente, había hecho un mapa conceptual de futuras ideas que podía incluir y relacionar con el texto que yo ya tenía escrito. No fue tan difícil, pero aún así, en ese reencuentro, alguna que otra idea durante ese tiempo que había pasado sin escribir me había surgido y bueno, intenté combinarlo con lo que ya, con las ideas que ya tenía planeadas. Perfecto, buenísimo. ¿Y en tu caso, Daniela? Al reencontrarme con mi reversión del mito, se me complicaba un poquito porque como que no me acordaba muy bien qué era lo que había escrito antes, pero siempre lo releía, así también me permitía a mí misma hacerme algunas correcciones y tal. Eso. Perfecto, buenísimo. Voy a hacer un comentario en este momento y voy a contarles un poquito a quienes nos están viendo y escuchando que en las instancias en las que nos reencontrábamos en las clases virtuales y compartíamos los avances de los textos, se daban muchos diálogos, intervenciones, comentarios por parte de compañeros y compañeras que iban dando sus condimentos a lo que fue la redacción de los textos, de cada uno de los textos. Así que se dieron momentos súper enriquecedores para todos y no quería dejarlo pasar. La verdad que lo disfruté un montón, el diálogo que se generó entre ustedes mientras iban escribiendo. Bien, vamos a las últimas 2 preguntitas de hoy y pueden responder unos cuantos, así que tenemos un ratito más. Quería preguntarles si cambiarían algo de sus textos y si continuarían editando. Sofi, ¿querés contarnos en tu caso qué pensás al respecto? A mí me hubiese gustado cambiar bastante más el final, porque me hubiese gustado darle como más extensión al final, darle como un contexto y algo ahí metido para que los espectadores digan, wow, eso está bien escrito, le pusieron ganas, le pusieron tiempo. Y algo así, meterle más cosas para que no quede como tan vacío, por así decirlo. Ok. No, Me parece que eso viene también un poco a colación de la pregunta anterior, ¿no? Del tema de la extensión que se complicó. Y también. Claro, bien. Bueno. En tu caso, Estefanía, ¿cómo cambiarías algo del texto? ¿Seguirías editando? Sí, cambiaría un poco también el vocabulario para hacerlo más amplio y que se vea como más profesional. Y cambiaría la cantidad de detalles, porque como también a raíz de la pregunta de la extensión me quedé corta con los detalles, con todo lo que yo quería poner, me quedé corta, entonces nada, sí, le agregaría más detalles y cambiaría un poquito más el vocabulario. Bárbaro, gracias. En tu caso, Alberto, ¿vos cambiarías algo? ¿Seguirías editando? Como mis compañeros, también me pasó que las palabras máximas las pasé y entonces quería como hacerlo más extensivo, pero no quería pasarme tanto. Entonces tuve que resumirlo un poco y quería poner muchas más cosas, pero sí quedó. Perfecto, gracias, Alberto. ¿Y en tu caso, Nicole? ¿Seguirías editando? ¿Cambiarías algo? Sí, todos tuvimos el mismo problema con la extensión de las palabras. Y lo que me pasó a mí es que yo sí logré más el resumir todo y el que imprimir
básicamente todo lo que sería la extensión, pero no me gustó, quedó muy simple y muy corto, no se puso detalle absolutamente en nada y quedó medio soso, se podría decir. No creo que haya sido así, a mí me gustó, pero sí, entiendo que el tema de la extensión puede jugar en contra muchas veces, pero pienso que con tantas cosas que se quedaron por escribir, por compartir, por comunicar, por desarrollar, puede ser un puntapié para una segunda parte o para seguir escribiendo, para un proyecto quizás un poco más extenso. ¿A quiénes les gustaría hacer una segunda parte? Ay, a mí me encantaría. Bueno, a ver quién es. En versión novela, digo. Versión novela. Nicole ya se fue para la novela directamente. Al toque. Bien, ¿a Nicole le gustaría hacer una segunda parte? ¿A quién más? A mí también. También. A Estefanía, Samira, A mí también. Sofía, Ludmila. Bueno, genial. ¿Alguien quiere hablar un poco acerca de la segunda parte que quisiera escribir? ¿O no spoileamos tanto? A mí sí me gustaría, porque a todos los presentes, yo recuerdo que fui la primera que leí de las púas que leyó su propia reversión. Y recuerdo que los dejé como que muy... ¿Qué pasó? ¿Y se terminó? ¿No hay más? ¿No sigue? En lo personal, si la sigue escribiendo y hiciera una segunda parte, me gustaría seguir desarrollando el concepto y la mentalidad que obtiene Arianda, más que nada en los últimos escenarios que había escrito. Y tal vez como que desarrollar un poco más el conflicto, pequeño spoiler, que ya tuviera futuro con Teseo, ya que a diferencia del mito, la relación que ella mantendría es muy diferente, demasiado. Y en vez de verse tan débil y sumisa como sea en la versión original, yo traté de reflejar una como que versión opuesta. Y me gustaría básicamente seguir desarrollando y poniendo más detalles para ver cómo va cambiando ella y su autosuperación al tener que irse al lado de su padre para obtener lo que realmente desea en la vida. Perfecto. Eso Gracias, sería amiga. todo. Ya nos dejó el adelanto para la segunda parte. Aunque no sé si la voy a escribir porque muchas ideas que me surgieron a lo largo de la novela, bueno, perdón, la reversión, las terminé usando para otros proyectos que estaba haciendo. Y así que muchos ideales que yo le quiero meter a Diablo las estoy usando en otras personas principales que estoy haciendo actualmente. Perfecto, buenísimo. Después contanos dónde te podemos leer en los otros proyectos. En la antología les podemos encontrar a todos ustedes. En otro momento, no sé si les interesa. Bueno, en otro momento. Bien, ¿alguien más quiere contar un poquito cómo haría con esa segunda parte? A mí me gustaría, profe. Dale, Sofía. A mí no me gustaría estar desde un punto de vista de un solo narrador, me gustaría hacer como dos voces narrativas, una que sea un externo que haya entrado como un detective que se empiece a preguntar por qué pasó lo que pasó y por qué Daphne hizo lo que hizo, y también narrar la perspectiva de Daphne adentro de donde está, y preguntándose por qué, si alguien estará buscando lo que pasó y todo eso, y narrar eso más que nada. Perfecto, buenísimo. Gracias, Sofía. ¿Alguien más? Sí, Nicole. A mí me gustaría más desarrollar la relación entre los protagonistas, entre Eco y Narciso, ya que no logré explicar su relación y sobre todo el futuro, después del final de lo que había escrito, qué pasó después, ¿no? Todo terminó bien, se volvieron mejores amigos, alguien terminó muerto, preguntas. Bien, Ya buenísimo. Perfecto, gracias, Nicole. Bueno, ¿Alguien más quiere contar algo relacionado a la segunda parte? Ludmila. Si haría mi segunda parte, me enfocaría más en qué pasó con Daphne después del secuestro, si tuvo un trauma, obviamente habría tenido un trauma, pero
y agregar más personajes y eso. Y preguntarme qué pasó con Apolo. Bien, buenísimo. Seguir esas líneas que quedaron ahí un poco inconclusas, ¿no? Alberto, en tu caso, ¿harías una segunda Bueno, yo parte? quisiera hacer una segunda parte, pero no creo que sea necesario, porque yo creo que ya la historia debería haber terminado ahí, está bien. Quizá le podría haber añadido algunas que otras cosas, pero no creo que daría para una segunda parte, sino para mejorar la primera parte nomás. Ok, bárbaro. Gracias, Alberto. Nicolás, en tu caso, ¿estás para hacer una segunda parte, no? Yo sí, porque en la primera parte no, como que dejé un final abierto, como que no terminó la historia ya que pasaron muchas cosas interesantes, pero sí, va a haber una segunda parte. Buenísimo, bárbaro. La esperamos entonces. ¿Y en tu caso, Estefanía? En mi caso sí, porque en la primera parte a mí me interesaría hacer en realidad tres partes, porque es Penélope y Ulises, pero a la vez en esa historia está lo que sería el hijo. Eh, entonces a mí lo que me gustaría es hacer una versión en la que en toda esta situación se vea desde el punto de vista de Ulises y otro en el de Penélope, porque en mi primera versión me centré más en el punto de vista del hijo de Telémaco, me parece. Perfecto, buenísimo. Quedaría muy interesante también esa cuestión de construir el relato desde los tres puntos de vista. Buenísimo. Bueno, Porque completaría algunos argumentos que tal vez quedaron inconclusos en alguna de las tres partes. tal cual. Me gusta, me gusta. Sofía también había pensado algo en ese sentido. Buenísimo. Bueno, les agradecemos a todos por haber escuchado, les agradecemos a los y las autoras por habernos dado esta entrevista. Esperamos que les guste y que les interese seguir indagando en qué pasó con este proyecto de reescritura de mitos y los y las invitamos a leerlos en la antología que se presenta en Comunicarte, edición número 11. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.